¿Alguna querella? ¿Alguna observación? ¿Alguna felicitación a sus compañeros que participan? Hablen, por favor. Muchas gracias, Luis. Bueno, veamos, iniciemos. Consejo de Seguridad. Ya recordamos que el Consejo de Seguridad, muchas gracias, compañeros. El Consejo de Seguridad es aquel grupo de países que velan por, pongámosle entre comillas, entre la paz para mantener la paz mundial y evitar un posible enfrentamiento bélico entre los países que quieren pelearse, ¿va? Los que no se pueden estar quietos. Sus miembros, este consejo es el único consejo de la ONU que tiene. Dice Leslie, por favor, Leslie, no leí su pregunta. Si fuera tan amable de hacérnosla, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe que no pueda encender mi cámara, pero tengo problemas en este momento. No se Pero preocupe. estaba leyendo la Carta de las Naciones Unidas y me entró una duda. Me va de que si el Consejo de Seguridad es la máxima autoridad, porque vamos, ahorita que estaba leyendo inclusive del Consejo de Administración Fiduciaria, hablan mucho de que este tiene como bastante relevancia en todo lo que se va a tomar de decisiones. Y también mencionan a la Asamblea General de cada órgano, si no estoy mal. Entonces tengo esa duda de qué nivel de jerarquía tiene el Consejo de Seguridad realmente. Ok, muchas gracias. Fíjense que es bien importante, pero y es bien causa duda esa situación relacionada al Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad, como les indicaba, es aquel grupo de países, 15 países que están formados por 5 permanentes y 10 temporales, pero la máxima autoridad como tal en las Naciones Unidas siempre va a ser la Asamblea General, porque es el voto, todos tienen voz y todos tienen voto, todos los estados que conforman la ONU, los 193 países la Asamblea General y es la máxima autoridad de la Organización de Naciones Unidas. Yéndonos al ejemplo de la sociedad anónima, la máxima autoridad en una sociedad anónima es la asamblea de accionistas, pero por ejemplo el consejo de administración es el órgano rector, estamos hablando de la sociedad anónima, es el órgano rector que tiene encomendada la administración de la sociedad. Y en este caso, el Consejo de Seguridad es el que tiene a cargo el velar porque no hayan conflictos bélicos a nivel internacional. Entonces, teniendo de base esas dos diferencias, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la Asamblea General va a ser la que siempre va a estar arriba. Posteriormente ya viene el Consejo de Seguridad y posteriormente ya viene otros órganos que vamos a ver. Por ejemplo, está el comisionado de los derechos, el alto comisionado de las Naciones Unidas, que es otra figura que está dentro de la Asamblea, pero es otra figura o otra institución jurídica dentro de la Asamblea que no tiene nada que ver con el órgano supremo. El órgano supremo siempre va a ser la Asamblea General y eso lo podemos ver. Ahorita les digo dónde. Tienen su ley a la mano, impresa o descargada. En los primeros artículos, si no estoy mal, es en el artículo 1. Vamos a ver. No, perdón, no, miembros.
Vean el artículo 7, establece los órganos principales de las Naciones Unidas y dice una asamblea general. El artículo 9 establece que será integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad está, si se da cuenta, vámonos al artículo 11, numeral 3. Establece: la Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Consejo de Seguridad está supeditado a la Asamblea General, la Asamblea General es el máximo órgano dentro de la Asamblea, que es la comunión de todos los países como tal. Y el Consejo de Seguridad, obviamente, son los países prácticamente que mantienen la asamblea, pero tiene la diferencia que la Asamblea General es el órgano supremo. Pregunta de examen: ¿cuál es el órgano supremo de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas? La Asamblea General. Esa sería la respuesta. Entonces, tomando de base eso, íbamos en el Consejo Económico Social. ¿Y qué tiene de especial el Consejo Económico Social? Les mencionaba en la clase anterior que las funciones del Consejo es iniciar estudios, informes, recomendaciones de la Asamblea General sobre cuestiones económicas, sociales, culturales, educacionales y otras cuestiones relacionadas con ellas. Hacer recomendaciones en relación con respecto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Preparar proyectos de convenios internacionales para someterlos a la Asamblea General o cualquier asunto que recaiga dentro de los objetivos fundamentales. Vamos a verlo así despacio. Dice, o establece, el Consejo establecerá informes y recomendaciones sobre cuestiones económicas, sociales, culturales, educacionales y de otras cuestiones. Era lo que les mencionaba en su momento, cuando hay diferentes entidades u órganos internacionales que tienen por objeto establecer cada uno de sus rangos, cada una de sus especialidades. Por ejemplo, la UNESCO va a ver todo lo relacionado a cultura. ¿Quién declaró patrimonio de la humanidad a la antigua Tikal? ¿Habrá sido la ONU, habrá sido UNICEF o habrá sido la UNESCO? La UNESCO. Por ejemplo, ¿quién es el encargado de velar por en este caso hay unas organizaciones no gubernamentales como UNICEF que tiene por objeto establecer políticas relacionadas a la protección, al desarrollo integral de los niños. Y esto es subsidiado o es financiado por la ONU a través de esta organización no gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que todos algunos programas, no todos, por cierto, por supuesto, es que la UNICEF es una organización que vela por esa protección o desarrollo integral. Por ejemplo, ustedes se recuerdan que hubo un equipo español, si no estoy mal, fue el Barcelona, que tenía en su camisola UNICEF hace mucho tiempo. Pues entonces, ¿qué hacía? ¿Cuál era el objetivo de poner el nombre en la camisola de ese equipo? Establecer, y en ese tiempo, establecer que todos los niños se dedicaran al deporte o era financiado a través del deporte. Hacían o establecían de que los niños realizaran deporte, pero no solo a eso se dedicaran, sino que también la educación y todo lo que ustedes saben, pero de una forma integral y así sucesivamente. Por ejemplo, lo social, en este caso, la Organización Internacional del Trabajo también establece la prohibición del reclutamiento, digámoslo de esta forma, de la contratación de niños para actividades propiamente laborales en las cuales
no pueden estar sometidos a trabajar, por ejemplo, en minas de carbón, en minas de oro. Se me ocurre también en empresas o fábricas en donde haya material tóxico o radiactivo, por ejemplo. Entonces, ese punto de partida es que la Organización Internacional de Trabajo prohíbe o cuida que los niños no sean sometidos a ese tipo de actividades que son propiamente que las realizan los adultos. ¿Por qué? Porque los niños, en vez de estar trabajando, deberían de estar estudiando. Por ejemplo, derivado de eso, se establece en la ley contra la trata de personas, establece los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación laboral. ¿Qué hace esto? ¿Por qué Guatemala se somete o por qué Guatemala participa en esa convención sobre derechos humanos relacionados a la explotación y trata de personas? Porque se dieron cuenta de que en muchos países, no solo en Guatemala, y Guatemala es un ejemplo, por ejemplo, en donde hay una explotación de niños. Entonces, para evitar eso, ya positivizaron esa norma y la volvieron un delito o un tipo penal, una conducta prohibida. ¿Qué es un delito? Vamos a ver, preguntémosle aquí a Manuel. ¿Qué es un delito? Manuel Girón, aquí me aparece en la pantalla. Buenos días, licenciado, compañeros. Delito es hacer algo contra la ley, licenciado, algo que esté estipulado en la ley como tal. ¿Hacer o no hacer? Hacer, y también hay delitos de omisión, que es no hacer lo que la ley manda. El punto de vista establece que efectivamente el tipo penal es una conducta prohibida, típica, antijurídica y todo lo que ustedes saben. ¿Quién levantó la mano aquí? Leslie, por favor. Era solo para agregar de que el delito de la acción típica, acción o omisión típica antijurídica culpable, posiblemente punible que realiza una persona o que realiza a través de la omisión. Exacto. Pero si se dan cuenta ustedes, el verbo rector de cada delito es una conducta prohibida. Está prohibido nadar, correr, caminar, reírse. Vean esos verbos. Yo río, ustedes ríen, yo corro, ustedes corren, nosotros corremos, forzados, o trabajos donde exponen su integridad como tal. Por ejemplo, someterlos a una mina de carbón, por ejemplo. Imagínense un niño trabajando bajo 15 metros bajo tierra, picando carbón. ¿Creen ustedes que va a tener la fuerza, la capacidad para poder extraer ese carbón? No. Pero en países, por ejemplo, en África, Asia, los niños serán sometidos. Entonces, por eso se crea esa convención para evitar la explotación de menores. Entonces, así sucesivamente se da el Consejo Económico Social, tiene la función de poder establecer cada una de esas conductas o evitar que los niños sean sometidos. Ese es el punto de vista de niños. Mujeres también, porque son grupos de personas vulnerables. Las personas también, como las personas de la tercera edad, ya no pueden trabajar, en este caso, en una mina, por ejemplo, que es el ejemplo más rápido que se me ocurre. Desde ese punto de vista, la Asamblea General establece el Consejo Económico Social le da esas recomendaciones a la Asamblea y posteriormente ya la Asamblea realiza esas convenciones para establecer que los países deben de evitar esas situaciones. ¿Y qué pasa? Cuando ya se hace a nivel internacional una convención, ¿cómo la convertimos en una ley nacional? A través del proceso legislativo que ustedes ya conocen. Entonces, así sucesivamente, hay una serie de situaciones que el Consejo Económico Social recomienda a la ONU
hacer con el objeto de evitar cualquier situación que podamos vernos sometidos todos los seres humanos. Por ejemplo, díganme ustedes nosotros que estamos en edad laboral activa o activa laboral, ¿qué actividad creen ustedes que pueda ser nociva para nosotros como tal que hagamos en este momento? Exámenes orales, exámenes extensos. Bueno, por ejemplo, a mí se me ocurre que si no tenemos la capacidad, la preparación para poder realizar una actividad, va a ir en contra de ¿en contra de qué va a ir? ¿De nuestra salud o en contra de nuestra dignidad? ¿Se recuerdan de esa palabra? Dignidad humana. Va a ir en contra de nuestra dignidad y como consecuencia va a lesionar nuestros derechos fundamentales como seres humanos, ¿ya? No podríamos estar sometidos a jornadas laborales de 15 o 20 horas y descansar 4, por ejemplo, porque nos vamos a enfermar, nos vamos a desgastar, nos vamos a desmayar, lo que ustedes consideran. Entonces, ese tipo de situaciones son las que el Consejo Económico Social le da esas recomendaciones a la ONU. ¿Qué diferencia hay con el Consejo de Seguridad? Que el Consejo de Seguridad trata de evitar que la paz y la armonía internacional sean vulnerados a través de conflictos bélicos o armamentistas. El Consejo Económico Social trata de establecer esas condiciones sociales, educacionales, culturales, que nosotros podamos someternos porque no estamos acostumbrados a eso. Por ejemplo, ustedes han visto, y se me ocurre este ejemplo, hay unos videos que salen, por ejemplo, en la India, cómo cocinan. Que cocinan en la calle, hacen sus tortas y todo eso. ¿Han visto ustedes esos videos? ¿Será que nosotros al llegar a comer ahí a la calle de la India, será que nos enfermamos rapidísimo? Y podemos ser sometidos a esa situación de una forma legal, por ejemplo. No, porque va en contra de nuestra salud, en contra de nuestra cultura. Por ejemplo, nosotros no comemos ratas asadas, ni ratas horneadas, ni ratas rellenas, cuestiones de esa naturaleza. Entonces, el Consejo Económico Social, esas recomendaciones dan. Pero el Consejo Económico Social, si se dan cuenta, el Consejo de Seguridad se basa precisamente en mantener esa armonía y la paz internacional. Una situación o una actividad propiamente del Consejo de Seguridad. Seguridad, evitar la guerra. El Consejo Económico Social ya abarca casi la mayoría de actividades que se dan fuera de una posible guerra. Entonces, el Consejo Económico Social tiene por objeto establecer darle esas acciones debidamente establecidas para cada uno de los grupos sociales dentro de valga la redundancia, dentro de cada sociedad, en cada país. Por ejemplo, imagínense ustedes que vengan los nórdicos, por ejemplo, a comer tamales los sábados, ¿será que se van a enfermar? Tamales de cerdo. Entonces, y no pueden ser obligados a comer tamales, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que el Consejo recomienda a la ONU, que se debe respetar la cultura de cada pueblo, de cada estado, de cada región. Pero también el Consejo Económico Social establece convenios internacionales con el objeto de respetar los derechos humanos y libertades individuales. Y aquí cabe lo que les mencionaba anteriormente, la realización de convenciones sobre derechos humanos. Artículo 44, 45 y 46 de la Constitución. Saquen su Constitución, por favor. Sandra, usted levantó la mano, cuénteme.
Sí, licenciado, buenas noches, compañeros. Fíjese que en relación a lo que usted indica acerca de que si vienen ellos y comen tamales y se enferman, que no están obligados a hacerlo, eh, ellos están pues en este país y pues sí, no están obligados, pero pues en cuanto a, no en cuanto a cocina, sino en cuanto a leyes, yo considero que deberían de respetar y de acatar las leyes guatemaltecas, que le voy a comentar. Donde yo trabajo, pues es un ambiente de servicio al cliente, ¿verdad? Es público. En una ocasión llegó una señora de las que utilizan todo, solo los ojos se les ven, ¿va? O sea, Una burka. ellas usan una especie de una cosa, ¿sí? Solo los ojos. Entonces, La burka. está terminantemente prohibido que alguien entre así. O sea, con lentes, con gorra, con lo que sea. O sea, desde la entrada de seguridad le dice, mire, por favor, descúbrase. Y la señora hizo un relajo y se volvió, hasta se desmayó, le dio el ataque porque no la dejábamos entrar. Entonces, si bien es cierto, uno debe de respetar la cultura de ellos, ellos también tienen que acatar nuestras disposiciones porque están en un país ajeno, pienso. Hasta hubo una demanda por ahí y todo el asunto, pero la situación estuvo bastante tensa, pues, porque, o sea, hay a quien darle la razón. La señora estaba en todo su derecho de utilizar su ornamenta hindú o lo que fuera, y fue respetada. Lo que nosotros queríamos era de que, por favor, se descubriera simplemente. Ella decía que nosotros la estábamos insultando, la estábamos agrediendo. Entonces, me quedé así como que, bueno, ¿y entonces aquí qué? Sí, o sea, respetamos, pero también ellos tienen que poner de su parte para acatar nuestra cultura, nuestras normas, nuestras leyes. No sé. Claro, sí, efectivamente, aquí se da una serie y de hecho, el Código Penal establece que la ley adjetiva nos va a seguir a nosotros a donde sea, y la persona que esté sometida en territorio guatemalteco va a ser, eh, se le aplicará las normas penales aquí en Guatemala. Les mencionaba este ejemplo con relación a que, si bien es cierto, y les mencionaba esto de los tamales, por ejemplo, fue lo primero que se me ocurrió, que ellos pueden comer, si le hace mal ya su problema, pero no puede ser obligado a comer. Se puede ir a donde quiera, McDonald's y todo, cualquier situación. Pero con relación a cuestiones de seguridad, entonces ahí sí es otra serie de situaciones que se dan dentro del ámbito del derecho privado. Porque puede ser que una empresa sí diga, efectivamente, bueno, usted no entra entonces, pero entonces ya vamos al derecho internacional privado, y eso me imagino que lo van a ver en el curso que están recibiendo ustedes ahorita. Son cuestiones totalmente, situaciones de derechos inherentes a la persona humana. Por ejemplo, y por eso les hacía la diferencia al principio del curso, ¿qué es lo que estudia el derecho internacional público? Las relaciones entre estados. Y en las relaciones entre particulares ya entra lo que es el derecho internacional privado. Es una situación bien compleja, creo yo, y se da regularmente en cuestiones de índole, pues, propiamente de derecho privado, y en situaciones directamente en instituciones de derecho privado, por ejemplo, no público. Por ejemplo, digamos, en la embajada de Estados Unidos no pueden entrar así, jamás. Pero acuérdense que es una embajada. O sea, discúlpeme, señora afgana, pero usted no puede entrar con su burka así. Si quiere que nosotros la atendamos, por favor, descúbrase. O hay una oficina especial para ese tipo de personas. Y así sucesivamente. Pero es muy buen ejemplo. Entonces, les decía que también hace recomendaciones en relación con el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Cuáles son las libertades fundamentales
y qué son de los derechos humanos. El derecho humano, por ejemplo, ya indicamos de que es inalienable, es inherente a la persona. El simple hecho de ser persona ya lleva consigo esa facultad de ejercer ese derecho humano. La libertad individual es, por favor, déjenme pasar que yo tengo el derecho a la libre locomoción en la calle, por ejemplo. Entonces, cuestiones de ese tipo de recomendaciones en donde efectivamente el Consejo Económico Social también da ese tipo de recomendaciones, por ejemplo, a la ONU. Imagínense que esa situación que nos cuenta Sandra podría llegar hasta ¿cómo se llama? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, si fuera, si se hubiese tergiversado un derecho humano más gravemente, por ejemplo, porque aquí el objeto fue no dejarla entrar, pero imagínense que hubiese sido un hospital o hubiese sido un tratamiento quirúrgico de urgencia y no la dejan entrar por esa razón. Entonces ya se dan situaciones de esa forma. Y lo vamos a ver en la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando veamos esa convención. Bueno, entonces, ¿cómo está formado el Consejo Económico Social? Está formado por 54 miembros y que son elegidos cada 2 años en sus puestos. ¿Y por qué 54 miembros? ¿Por qué se da esa situación de 54 miembros al Consejo Económico Social? Porque va a estar representado, el Consejo Económico Social va a estar representado por cada uno de las regiones del mundo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos continentes son? 5 continentes. Entonces, ese tipo de continentes, hay algunos que tienen subdivisiones. Por ejemplo, en Asia está Asia del Este, el famoso Lejano Oriente, que indica Japón, China y todo lo que está por esa región, pero también está Asia Central, que abarca todos los países petroleros: Irán, Irak, Afganistán, Siria, Cisjordania, Jordania, y todos los países que están por esa área. África, por ejemplo, está África del Norte, la África subsahariana, el Cuerno de África, África del Sur. Imagínense, ahora vayamos aquí a América. América, a pesar de que es un continente, está dividido en 3, Norte, Centro y Suramérica. Entonces, por esa razón es que cada uno de esas regiones, o cada una de esas regiones, está conformado por países que representan a esas regiones. ¿Por qué no lo abarca toda la Asamblea General? Porque imagínense ustedes, todos van a querer opinar. En cambio, el Consejo Económico Social, como da recomendaciones a la ONU, ¿qué hace? Específicamente, esos países que representan esa área van a decirle: mire, en África del Sur, por ejemplo, en América del Sur, por ejemplo, somos países andinos, pero también está Brasil, que es un país de origen portugués. Está Argentina, que tiene raíces europeas, por ejemplo, desde La Pampa para arriba. Entonces, por esa razón es que el Consejo Económico Social está conformado por 54 países. Y cada una de las está compuesto por 5 comisiones regionales: la Comisión de África, la Comisión de Asia y del Pacífico, que era lo que le decía el famoso Lejano Oriente. El Pacífico abarca lo que es Japón. La Comisión de Europa, la Comisión de América Latina. ¿Y quién es América Latina? Desde México hasta allá abajo. Norteamérica ya es, como su nombre lo indica, Norteamérica. Y posteriormente, Asia Occidental, donde están los países que yo les decía, África del Sur, ¿verdad?
o África, perdón, África Occidental. Entonces, desde ese punto de vista, el Consejo Económico Social tiene esa función, dar recomendaciones a la Asamblea. Por eso viene, y con esto le contestamos también la pregunta que había hecho Leslie al principio. ¿A quién se le debe entregar esas recomendaciones? ¿Al Consejo de Seguridad o a la Asamblea General? A la Asamblea General. ¿Por qué? Porque es el órgano supremo de la ONU. Pero en ese orden de ideas, como el mundo es tan grande y no puede estar subdividido, no puede establecerse o tener un control, el Consejo Económico Social no puede tener un control sobre todos los países que conforman ese consejo, también se subdivide en otras dependencias. Pero antes de entrar a esta sección, quisiera solicitar o preguntar, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? No, licenciado, gracias, todo claro. Eso también lo encontramos a partir del artículo 61, ¿verdad? Sí. Prácticamente estamos analizando la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, lo que les decía, una de las funciones principales era la recomendación, pero derivado a que son muchos los temas relacionados a esto, el Consejo Económico Social también tiene algunas otras dependencias que tienen por objeto como coadyuvar a ese desarrollo mundial, a ese desarrollo que está contemplado en cada uno de los artículos de la Carta de las Naciones Unidas. Y por ejemplo tenemos como su nombre lo indica, Consejo Económico Social, abarca lo económico como tal, entiéndase económico, producción, inversión, traslado de bienes o servicios. Cuando le digo bienes y servicios sería dinero, por ejemplo. En lo económico, precisamente lo que estamos hablando, lo social, lo relacionado al desarrollo integral de la persona como tal, la recreación, la educación, la cultura, ajeno a lo económico, porque son cosas totalmente distintas. Entonces, el Consejo Económico Social también tiene unas agencias y organizaciones especializadas que también son parte de, pero están subdivididas o tienen algunas situaciones en las cuales hay países, por ejemplo, que no tiene sentido que sean parte de una agencia o una organización mundial en la cual no produce cierto bien o cierto servicio. Guatemala podría estar en la Agencia Aeroespacial y Atómica. ¿Creen ustedes que es necesario que Guatemala esté en una agencia atómica? ¿Producimos armas atómicas acá? No. Entonces, ¿producimos aviones aquí? No. ¿Producimos, no sé qué otra cosa se me ocurre, carros aquí? No. Entonces, ese tipo de situaciones, cada uno de los países van conformando sus agencias o organizaciones que también son parte, hasta cierto punto, de la Organización de Naciones Unidas y tienen por objeto el desarrollo de esas situaciones y que al momento de la producción lo puedan distribuir a todos los países del mundo sin que sea tan elevado el costo y muchas situaciones que se dan de esa forma. Y por ejemplo tenemos la Organización de Aviación Civil Internacional, vela por la seguridad del transporte aéreo. ¿Guatemala podría ser parte de esta? Sí. ¿Por qué? Porque en el cielo o el espacio aéreo sí transitan aviones de cierta, bueno, de casi de todas las aerolíneas que existen en el mundo. Por ejemplo, Palestina podría estar en esa
en esa agencia. O por ejemplo, Libia, Siria, que tienen misiles y que pueden desde Yemen, por ejemplo, derribar un avión o hundir un barco, derivado a las ideologías extremistas de sus miembros o de sus organizaciones que han sido catalogados como tal a nivel mundial. No, entonces cada uno de los países va conformando o se va uniendo a las agencias ya conformadas con el objeto de establecer el desarrollo de su producción relacionada a ese tipo de situaciones o a ese tipo de producción que ellos tienen. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿Guatemala podría ser parte de esa organización? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros efectivamente necesitamos que, por ejemplo, si bien es cierto, no tenemos la capacidad científica para poder crear o desarrollar programas de investigación médica, pero sí necesitamos que esa medicina o esas investigaciones o esos resultados vengan a Guatemala para la aplicación de alguna enfermedad, por ejemplo, como lo mencionaba en la clase anterior. ¿Qué pasa ahorita que cortaron el suministro de las vacunas o los tratamientos contra el VIH? ¿Será que nosotros tenemos la capacidad para poder crear esos tratamientos? Sí, no, ¿verdad? Porque no sabemos efectivamente si aquí se hacen y se trasladan o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esa es una también de las organizaciones de mayor relevancia a nivel mundial. En el COVID, por ejemplo, en el año 2020, cuando inicia la pandemia, empieza como una epidemia en China y posteriormente se convierte en pandemia por lo que ustedes saben que todos los países y nosotros no fuimos ajenos a esa situación. La Organización Mundial de la Salud era la que estaba velando por la creación de nuevas, o la investigación de ese virus. Al final, ciertas agencias o ciertos países crean las vacunas que hacen para contrarrestar, erradicar o para fortalecer el sistema inmunológico, y se dio lo que ustedes saben hasta nuestros días. Países que tenían esa capacidad para poder hacerlo. Entonces, sí, en este caso, sí, la mayoría de países, esta organización que depende directamente de la ONU, son organizaciones que velan, ¿por qué? Por la integridad de los derechos humanos y asimismo también y evitan cualquier vulneración al derecho como tal, o esa libertad de vivir en un ambiente libre de enfermedades, por ejemplo. Tenemos la Organización Internacional del Trabajo, que ¿qué significa? La OIT, ¿qué vela? ¿Cuál es el objetivo de esa organización? Velar por establecer efectivamente las condiciones laborales necesarias para que cualquier persona no sea explotada laboralmente por parte del patrono, del Estado o cualquier situación que se dé en su momento. Tenemos también la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que Guatemala es parte de esa unión. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Guatemala, si bien es cierto, Claro y Tigo son empresas internacionales, transnacionales, por ejemplo, Claro es mexicana, pero nosotros somos uno de los países de América Central que estamos mayor desarrollados con relación a tecnologías de comunicaciones. Aquí nosotros tenemos esa ventaja sobre otros países centroamericanos, que tenemos el libre acceso al Internet, a las fuentes abiertas, a cualquier red social, por ejemplo, porque hay países, por ejemplo, como Corea del Norte, que no puede entrar a una red social. Venezuela, por ejemplo, no tiene acceso a esas redes sociales, a la red de Internet abierta. Por ejemplo, Cuba, Nicaragua, es limitado únicamente para ver, no sé, deporte o algo por el estilo, porque esos países, por la condición ideológica en la que están sometidos,
o a esos gobiernos a los que están sometidos, dictatoriales, déspotas, totalitarios, como le puedan denominar, evitan la comunicación y el acceso a la información de todos sus habitantes. Por ejemplo, esa pregunta la vamos a dejar al final. ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó ayer antier en El Salvador, de que dejan libre la reelección del presidente, dejan libre o hacen una modificación a la Constitución, una reforma constitucional, en donde dejan libre la reelección del presidente? ¿Qué creen ustedes que pudiese pasar? Se puede perpetuar en el poder Bukele por muy demócrata o el gobierno democrático que es ahorita, posteriormente se puede extender en el poder como sucedió en la década pasada en América Latina, por ejemplo, en Ecuador, en Venezuela, en ¿qué otro país? Bolivia, por ejemplo, en donde habían esos sistemas de la reforma para la reelección, por ejemplo, con Rafael Correa, con Evo Morales, con Hugo Chávez, que dejaron abierta ese camino para la reelección y querían perpetuarse en el poder, y el único que lo ha logrado lo logró Hugo Chávez en su momento y lo continúa Nicolás Maduro también en Nicaragua. Entonces, esas situaciones sale o deriva de el acceso a la comunicación, porque nosotros tenemos esa ventaja que nosotros nos podemos conectar a donde querramos, ¿no? También tenemos la Unión Postal Universal, que significa el tráfico postal, o sea, obviamente eso ya casi que está quedando en el olvido, pero antes de mandar un mensaje por WhatsApp, mandábamos una carta a nivel internacional. Entonces, lo hacíamos de una forma, ya era normal. Por ejemplo, queríamos comunicarnos con alguien en un país, enviábamos una carta y Guatemala ser parte de esa unión o de esa organización era que su carta llegara más rápido, contrario a los países que no estaban dentro de esa unión, perdón. Y también está lo de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. ¿Qué significa esto? La UNESCO es aquella entidad que tiene por objeto el estudio, el fomento, la investigación de todos esos aspectos, la educación, la cultura, lo científico, la ciencia y otras situaciones que se dan en esa parte. Por ejemplo, en Afganistán, en los años 70, cuando vencen a Rusia en la guerra en los 70s, 80s, vencen a Rusia, se posiciona o se instala el gobierno talibán. Los talibanes eran un gobierno totalitario de índole religioso extremista, y en Afganistán habían unas estatuas de la antigüedad que ellos, derivado de su ideología religiosa extremista, teniendo armas, bombardearon esos budas que estaban en esa región de Afganistán. Entonces, ¿creen ustedes que Afganistán estaba unida o era parte de la UNESCO? No, no les interesaba. Les interesaba únicamente mantener su estatus religioso de la forma que fuera. Entonces, ellos los talibanes en ese momento consideraban de que eran dioses paganos en su momento, y en su momento, y lo que pasó en la antigüedad. Entonces vinieron y lo destruyeron. Es igual que en Jordania, la misma historia, derivado de ese su fundamentalismo religioso, realizaron ese tipo de situaciones.
Y algunas otras, por ejemplo, como la Organización Mundial de Meteorología, que tenemos, que podemos observar, por ejemplo, cuando se está formando un huracán, un ciclón, rapidísimo nos mandan la información, bueno, prepárense porque va a ser golpeado las costas de Guatemala, las costas de cualquier país. ¿Se pueden predecir los temblores? Ahorita que están de moda. Pregunta. Sí, licenciado, como la alerta de tsunami que nos lanzaron por el terremoto de Rusia. Hay algunos estudios que dicen que el único fenómeno que no se puede predecir son los terremotos o los temblores, derivado a que el movimiento tectónico, las placas tectónicas son impredecibles porque no se sabe en qué momento se genera esa fricción o ese acomodamiento de las placas dentro de la corteza terrestre y una situación de los cuales es un tema muy amplio, ¿verdad? Entonces, pero hay algunas teorías que sí establece que sí se puede derivado a esas alertas, como dice Sandra, relacionadas a la posible eventualidad de uno de estos eventos sociales. Bueno, relacionado entonces, el Consejo Económico Social tiene por objeto. ¿Qué tiene por objeto el Consejo Económico Social? Lo están anotando, ¿verdad? O lo están subrayando en su ley. Las recomendaciones, anótenlo. Recomendar a la Organización de Naciones Unidas sobre libertades fundamentales, los derechos humanos y cualquier asunto relacionado con lo económico, social y todo lo que ya les mencioné. Y obviamente también hay está la Corte Internacional de Justicia, que es el único órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas, que tiene por objeto establecer la resolución de controversias o conflictos, tanto de orden comercial como de orden territorial y algunas otras situaciones, salvo o a excepción de cuestiones propiamente penales. ¿Qué quiere decir esto? La Corte Internacional de Justicia, como su nombre lo indica, tiene su asidero legal en eso que les menciono, la resolución de conflictos. Y uno de esos conflictos son los arbitrajes. Derecho procesal civil 2. ¿Qué es el arbitraje? Vamos a ver aquí. Vamos a preguntarle a Alicia Donis. Anda por ahí, Alicia. Buenas noches, Luis, por aquí estoy. Hola, Alicia, ¿cómo está? Bien, gracias, licenciado. Qué bueno, que me alegra. Cuénteme, ¿qué es el arbitraje? En materia civil, Sí, desde el punto de vista de la resolución de arbitrajes. Perdón, de resolución de conflictos. pues creo que el arbitraje pues sirve para que las partes lleguen a acuerdos. Y ¿Qué parte? siempre y cuando haya alguien de por medio que sea neutral. Ajá. Eso es lo que recuerdo. Muy bien. Vamos a ver que nos ayude Byron Diegues. ¿Andás por ahí, Byron? Y listo, estamos. Buenas noches, compañeros. Ampliando lo que nos mencionó Alicia, ¿qué es el arbitraje? Pues el arbitraje, licenciado, en rama civil, pues es una manera de arreglar un conflicto, ¿no? Para poder llevar a ambas partes a una mejor determinación judicial y personal, obviamente, ¿verdad?
Claro, pero ahí incluís una palabra que no va en el arbitraje. ¿Cuál será? Vamos a ver. Emerson Duarte. O Erika Gómez, cualquiera de los dos. Buenas noches, licenciado. Emerson, ¿cómo estás? Bien, si no estoy mal, la pregunta es acerca del arbitraje. Ajá, pero el compañero Byron mencionó algo que no va en esa definición. ¿Qué entendés por arbitraje? ¿O qué entendés para tus compañeros? Explícanos qué es el arbitraje. Sería un sistema de resolución de conflictos. ¿Así? Bueno, yo así lo capto como una resolución de conflictos en que las partes interesadas acuden a un centro para que se resuelva esa disputa, pudiera ser. Exacto, pero acá lo que menciona Byron de más es judicial. Aquí no es judicial. ¿Se recuerdan que el arbitraje es es un juicio de conocimiento que tiene por objeto la resolución de conflictos en materia civil que no sea sometido a un juez como tal, juez, organismo judicial, sino a un árbitro que no tiene nada que ver con el organismo judicial? Pero, bueno, sí tiene que ver con el organismo judicial, pero no es un juez como tal, sino que es una resolución de conflictos que tiene por objeto resolver, en este caso, desde el punto de vista internacional, el cumplimiento o no de un tratado entre países. ¿Se recuerdan de aquel ejemplo de que les dije yo que les mencioné de los aguacates? Que para la fecha, para el periodo de marzo a mayo, por ejemplo, Guatemala está obligada a mandar aguacates a Estados Unidos porque están en su punto para que se vayan a madurar allá. Pero ¿qué pasa si Guatemala no manda los aguacates en ese momento, si los manda hasta junio o julio? Ya van a llegar maduros y van a llegar negros, ¿va? Entonces, en esa resolución de conflictos en ese envío va a perder los vendedores estadounidenses, por ejemplo, ya no van a poder poner a la venta esos aguacates en Walmart, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces van a perder. Y entonces aquí es donde entra el arbitraje. Esa resolución de conflictos, pero no en materia judicial, sino en materia, ya sea tratados, comercial y todo lo relacionado a que no sea desde el punto de vista judicial o jurídico. Bueno, jurídico sí, pero no judicial. ¿Cómo se llama la sentencia del arbitraje? Irma Morales. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. No sé si me escucha. Sí, la escucho. ¿Cómo se llama esa sentencia de arbitraje? Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Tengo algo de problemas con mi audio. Sí, la escucho. Permítame, porque yo no mucho. Dígame. ¿Cómo se llama esa sentencia en el juicio de conocimiento del arbitraje? ¿El laudo, licenciado? Así es, laudo arbitral. Gracias a los compañeros que escribieron. Efectivamente, así se llama ese es en el punto de vista nacional. Y en el internacional, el laudo internacional. Entonces, esa es la función de la Corte Internacional de Justicia. Y otras situaciones, por ejemplo, como el diferendo territorial Guatemala-Belice.
Nosotros en el año, no recuerdo el año 2015, si no estoy mal, o 14, sometimos la decisión de que si Guatemala resolvía el conflicto territorial entre Guatemala y Belice por medio de someterlo a la Corte Internacional de Justicia, y nosotros dijimos que sí, y los beliceños dijeron también que sí. Entonces, en algún momento de la historia se va a someter ese conflicto o ese diferendo territorial que está allá en Petén y Belice, entre Guatemala y Belice, esa región subyacente de esa región, lo van a someter para establecer efectivamente quién tiene la razón con relación a si esa porción de terreno es de Guatemala o es de Belice. Esa es una de las funciones de la Corte Internacional de Justicia. Contrario, totalmente distinto a la Corte Penal Internacional. Anótenlo. Disculpe, licenciado, ¿puede repetir? La Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Son dos cortes totalmente distintas, no tienen nada que ver una con la otra. También lo vamos a ver más adelante, eso es materia del examen final. La Corte Penal Internacional de Justicia, o Penal Internacional, tiene por objeto el juzgamiento de aquellos delitos de carácter transnacional, entiéndase, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes, ya mencioné contra la humanidad, así, y la agresión, pero la agresión internacional. Por ejemplo, se ha discutido mucho esos cuatro delitos sobre qué es la agresión, y la agresión se ha establecido como, por ejemplo, que lo que hizo Rusia con Ucrania, que fue invadir el territorio ucraniano por alguna razón. ¿Qué razón era? No, que no se sometiera a la OTAN. Entonces, en ese orden de ideas, sin haber causa justificable o justificada, Rusia invade Ucrania con el objeto de adueñarse del país. Por ejemplo, llevan 2-3 años de guerra, y a eso le denominan algunos autores como la agresión, pero lo vamos a ver más adelante y vamos a ver las diferencias. Entonces, la Corte Penal Internacional va a juzgar los delitos de carácter transnacional, y la Corte Internacional de Justicia no va a juzgar, sino que va a resolver controversias, cosas totalmente distintas. Aparte está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte regional. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está basado o tiene su competencia en aquellos asuntos en donde se han violentado los derechos humanos de las personas por parte de los estados. Y les puse el ejemplo de Isabel Claudina. ¿Se recuerdan de ese ejemplo que les puse en ese momento? Que por cierto, ya va a ser el aniversario de esa alerta, de la creación de esa alerta. Entonces, esa es la competencia de la Corte. Y en este caso, la Corte Internacional de Justicia no tiene, o sea, tiene la competencia a nivel mundial, pero los estados que se encuentran en esa controversia desean someter su asunto o esa su controversia a la decisión de la Corte, contrario a la Corte Penal Internacional, que esto sí y solo sí
va a ser juzgado a nivel internacional derivado de los delitos que ya les mencioné, de la comisión de delitos transnacionales o internacionales y de que son imprescriptibles. ¿Y por qué nace esto? ¿Y por qué nace esta Corte Penal Internacional? En los juicios de Nuremberg. ¿Qué son los juicios de Nuremberg? Fueron los juicios que se dio, creo que ya les había mencionado, que se dio al final de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron juzgados los altos jerarcas nazis que fueron capturados después de la rendición de la Alemania nazi, que fueron capturados por los aliados, y que posteriormente a la guerra fueron sometidos a un juicio de aproximadamente un año, y la mayoría fueron condenados a muerte, otros a cadena perpetua, y algunos otros fueron absueltos, derivados de las agresiones que cometieron en contra de los pueblos ocupados, estados ocupados o países ocupados. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional? Le vamos a preguntar a... Vamos a ver, estará por aquí Pablo García. No tiene micrófono. Ruth Lima. Buenas noches, licenciado. Fíjese que solamente quería hacerle, yo tenía duda, porque usted solo dijo ahí, en la Corte Penal Internacional eran crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, pero en la otra no dijo específicamente, solo dijo que que son para resolver controversias, pero no especificó qué clase de controversias. Cualquier controversia que sea sometido por los países, por los estados o países que quieran resolver esa controversia y someterla a la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, Guatemala y Belice decidieron de que si ellos se ponían a tratar de resolver ese diferendo territorial y las líneas subyacentes de Guatemala a Belice, tal vez no iban a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, ambos cancilleres, ambos presidentes, ambos países dijeron, bueno, nosotros vamos a terminar peleando, mejor vayámonos a la Corte Internacional de Justicia y que ellos resuelvan, por ejemplo. Entonces, son asuntos que cada una de las partes que tienen esa controversia lo quieren someter a esa corte para que sea dilucidada y resuelta por la corte. No tiene específicamente un rango, números clausos en decir referendos territoriales, cuestiones comerciales, el tratado de, no sé, se me ocurre decirle un tratado comercial, un tratado cultural, sino que es en ese momento que ellos dicen, no, mejor que lo resuelva la corte, ¿ya? Pero no tiene una ¿Jurisdicción? Una nomenclatura específica para establecer qué es lo que se somete, sino que es lo que consideran los estados partes en someterlo. La mayoría de esta corte, la mayoría son que se someten los países a esta corte es para la resolución de tratados. Y por eso les ponía el ejemplo del tratado entre Guatemala y Estados Unidos en la producción y en la comercialización de aguacates. ¿Qué pasa si los mandan en junio y agosto? Ya van a llegar negros, les mencionaba ese ejemplo, ya van a llegar negros al mercado estadounidense. Entonces, ahí Estados Unidos perdió.
Y eso ya no se lo va a recuperar Guatemala. Tendría que esperar un año para esa producción otra vez y así sucesivamente. Entonces, imagínense que hayan perdido $100 millones. Entonces, y le están cobrando eso a los productores de Guatemala. Entonces, le van a decir, bueno, sometámoslo a la controversia y que la corte diga cuánto nos tienen que pagar, por ejemplo. No hay un números clausos en decir qué asuntos van a someter. Gracias, licenciada. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia? Y le preguntaba a Pablo, dice que no puede, porque no tiene micrófono. Vamos a ver a Roxana Noelia. ¿Anda por ahí, Roxana? La participación en clase lo vamos a tomar muy en cuenta. No está Roxana, se nos fue Roxana. Ruth Lima. Pues usted lo acaba de decir, licenciado, porque la Corte Penal Interamericana, usted dijo que eran los casos de lesa humanidad, transnacionales, ¿qué otra cosa dijo? Agresiones internacionales, ¿verdad? O sea, yo pienso que esa corte es como más penal, ¿verdad? Se mira que su jurisdicción es más penal. Bueno, así lo veo yo, ¿verdad? Según lo que usted dio. Y la otra, la Corte Internacional de Justicia, como usted lo acaba de decir, son controversias sobre tratados que tal vez se han violado, ¿verdad? Tal vez lo que usted decía ahorita, ¿verdad? Tratados de comercio, tratados entre países que no se han respetado. Elisa Gastume, muchas gracias, Ruth. Buenas noches, Lick. Tal vez solo, así en resumidas cuentas, según mi percepción, la Corte Penal Internacional enjuicia individuos y la Corte Internacional de Justicia sería que trata disputas entre países. Así es. Solo que la Corte Penal Internacional, como lo menciona Ruth, es eminentemente penal. ¿Y qué es penal? Someter a juzgar cuestiones que son tipificadas como delitos, en este caso delitos de orden transnacional e imprescriptibles. Código penal, saquen su código penal. Gracias, Eli. Y busquen los delitos en la sección de delitos imprescriptibles o delitos de carácter transnacional. No recuerdo qué. 400, no recuerdo el número de artículos. ¿Alguien que lo haya encontrado? Licenciado, está en el capítulo cuarto, en el artículo 376. Comienza, ahí inicia, de los delitos de trascendencia internacional. ¿Y cuáles son? Dice artículo 376, comete delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso efectuare cualquiera de los siguientes hechos. Muerte de miembros Perdón, Alicia, solo mencioné el epígrafe. ¿Cómo se llaman los delitos? de los delitos de trascendencia internacional.
Va, vean, trascendencia internacional. Esto quiere decir que lo va a juzgar la Corte Penal Internacional. Bueno, también los juzgados de acá, pero ahí vamos a ver la diferencia en qué momento lo juzga cada una de esas cortes. Pero solo los epígrafes, por favor, Alicia. ¿Qué otro? Voy. Instigación al genocidio, Ajá. genocidio y solo esos. Luego siguen delitos contra los deberes de humanidad. Delitos contra los deberes de humanidad. Bueno, en algunos países les denominan delitos de lesa humanidad. Algunos deberes contra la humanidad. Algunos otros crímenes contra la humanidad. Va a tener diferente connotación dependiendo de qué país, pero esos, ¿cómo se llama el capítulo? Delitos transnacionales, y lo vamos a ver más despacio. Eso es únicamente para dar esas pinceladas. Bueno, ¿alguna duda que tengan hasta acá? Próxima clase vamos a ver ya la Organización de Estados Americanos, ya una organización de carácter regional, y posteriormente las convenciones. ¿Alguna duda? Si no, nos vamos a las 9 si no generan dudas. Todo bien, Lick. Muy bien, excelente. Bueno, entonces les deseo feliz fin de semana. ¿Alguno de ustedes tiene examen de retrasada mañana conmigo? No, Lick. Ok. Excelente. Entonces, los veo el día lunes en la clase. Buen fin de semana, se cuidan mucho y cuidado con los... Feliz noche. Gracias, Buenas noches, Feliz Lick. noche. Igualmente. Feliz noche.